A partir de este instante, Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile, y Magdalena Vergara, directora de estudios de Idea País, junto a destacados panelistas, analizarán los temas más relevantes de nuestro país y cómo estos influyen en el desarrollo y crecimiento en la modernización del Estado, educación, trabajo, salud, vivienda y sustentabilidad. En agricultura, donde las papas queman. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Muy buenas noches, estamos aquí en Donde las Papas Queman, conversando como siempre sobre las temáticas a nivel nacional, sobre la contingencia, como todos los días martes también. Y para eso hoy día tenemos a un excelente invitado, a Raúl Celis, ex intendente de la región de Valparaíso, ex convencional también por la misma región, y también fuiste vicepresidente de la mesa también del Pleno de la Convención. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Magdalena, muy bien, muy buenas tardes, buenas noches ya, y muchas gracias por invitarme al programa Donde las Papas Queman. No, felices de tenerte aquí para conversar. Ya pocos días al plebiscito, estamos cada vez más encima, ¿no es cierto?, de la elección, con todo lo que eso significa. Y si bien es un poco más la euforia está presente, yo creo que es importante volver quizás a preguntarnos, bueno, cuál es este proceso en el que estamos insertos, atender algunas de las problemáticas que si bien se presentaron en el debate, a veces pasan un poco colado también debido a la contingencia misma que va ocurriendo, frutos de las campañas también, en fin, hay una serie de aspectos que han ido pasando, ¿no es cierto?, Valparaíso, lo que ocurrió también con el apedreo con la campaña de la prueba, en fin, han habido distintas circunstancias bien lamentables. Pero previo a eso, poniendo un poco ya la piedra en el piso, yo te quería preguntar, Raúl, dado la participación que tú tuviste en la convención, el rol que también pudiste cumplir ahí, un poco la crítica que se ha hecho de una cierta decisión por parte de un grupo de convencionales, finalmente de tomar esto como una especie de revancha, una especie de reivindicación en muchas materias, esto de superar un Estado neoliberal, subsidiario en muchos ámbitos. Ayer una carta de Claudio Alvarado, también en la segunda, comentaba un poco al respecto, ¿no es cierto?, que quisieron en el fondo tomar esto y convertirlo en su propia lucha, incapaces quizás de generar este consenso, esta carta común. No sé cómo lo ves tú en ese sentido, cómo fue también esa circunstancia dentro de la convención, si se notaba ese en el fondo intención por parte de algunos, o simplemente uno lo puede ver más bien en el resultado que queda. No, yo creo que eso, Manena, es parcialmente correcto. Creo que la explicación es un poquito más complicada. ¿Y cuál es la hipótesis mía? ¿Cuál es la teoría mía? Tuvimos un sistema electoral que no reflejó la realidad política del país, por decirlo de alguna manera. Y específicamente no la reflejó en los 17 escaños reservados, los números son importantes, y en las listas de independientes. La ex lista del pueblo, que tuvo 26, más los movimientos sociales, que obtuvieron 13. La lista del pueblo después se transformó en la coordinadora popular, pueblo constituyente y la coordinadora constituyente, si no me equivoco, popular. Bueno, en fin, da lo mismo, la ex lista del pueblo. La cosa es que entre los 17, los 26 y los 13 sumabas 56 convencionales. Y esos 56 convencionales, a mi juicio, la característica común de ellos es que eran convencionales de nicho, de causas específicas, no de causas nacionales, ¿ya? De causas muy, muy particulares. Y si uno lo suma, claro, tenían más de un tercio de los votos. O sea, tenían capacidad para bloquear los acuerdos en la Convención Constitucional. Y no tenían nada de independientes o de escaños reservados, sino que iban por estas causas particulares, por estas causas específicas. Y adicionalmente creo yo que eran, en general, ellos bastante extremos. Bueno, en algún momento de la Convención, yo creo que fue alrededor de la elección de la segunda mesa directiva, estos grupos que votaban separados empezaron a votar como bloque.
como bloque con el partido, fundamentalmente con el Partido Comunista. Son muy fácil de comprobar por las votaciones. Claro. Incluso hubo votaciones locas, por llamarlo de alguna forma, en que obtenían 60 votos, 65 votos, que era estos 56 más el Partido Comunista. Entonces, este grupo, dentro de las condiciones que le fijó a los socialistas y al Frente Amplio, fue que los acuerdos, las conversaciones, debían hacerse con exclusión de la centro-derecha. Fue una condición que pusieron ellos en la convención. Y yo creo que algo de eso hubo, porque si uno lee el texto, no hay ideas, no es que se haya impuesto una ideología ordenada. En el presidencialismo, por ejemplo, se impuso la tesis del Partido Comunista, ¿ya? Por la que tuvimos que votar nosotros, porque se nos habían caído todas las otras presidencialismos, claro. Perdiendo el Partido Socialista. En el legislativo, si bien lo ganó el Frente Amplio, por decirlo de alguna manera, el Partido Socialista sí obtuvo algunos beneficios con la Cámara de las Regiones, que con pocas facultades y todo, igual hay una atisbo, digamos, de bicameralismo. Entonces, en el fondo, lo que se produjo acá fueron negociaciones donde un poquito el Partido Comunista, otro poquito el Frente Amplio, algo del Partido Socialista, todos estos grupos de causas de nicho a la juguera, y ese fue el resultado, un sistema político, por ejemplo, incoherente. Efectivamente. Un sistema político con un presidente que prácticamente no tiene derecho a veto, que no tiene iniciativa exclusiva, pero yo creo que ese elemento fue fundamental. Ahora, como contraargumento, tú me podrías decir, bueno, pero los socialistas o el Frente Amplio pudieron haberle parado los carros a este grupo y haberles dicho, un momentito, la centro-derecha tiene que participar porque si no vamos a tener una convención constitucional cargada completamente para un solo lado. Y ahí yo creo que faltó fuerza, faltó energía, faltó decisión, especialmente creo yo por parte del Partido Socialista, porque el parecido que teníamos nosotros, Renovación Nacional o parte de la centro-derecha con las propuestas del Partido Socialista era bastante cercano. Entonces, por eso creo que hay una mezcla. Aquí, a mi juicio, no hay una constitución que responda a algo ordenado, no, sino que una combinación de elementos, una especie de cóctel que tú bates. Y por eso que encuentras tantas cosas raras qué sé yo, hablas de las aguas, pero para los indígenas es una cosa distinta. Hablas de la educación, pero los indígenas también es una cosa distinta. De las tierras no, pero los indígenas también tienen unas reglas distintas. Del Congreso, sí, pero no corre, tiene este bicameralismo, que en realidad es casi un unicameralismo, o un bicameralismo extremo, por llamarlo de alguna manera, haciéndole caso a un partido y no a otro. Y eso queda muy bien reflejado también, a mi juicio, en los intentos de cambio que han postulado los sectores que aprueban el apruebo. Claro, los partidos de la coalición. Los partidos de la coalición. ¿Qué señalan ellos que hay que modificar en la Constitución? La plurinacionalidad. La plurinacionalidad, ¿dónde está? En toda la Constitución. Los derechos sociales, que supone que iba a ser lo más característico. El caballito de batalla. Claro, la seguridad donde yo fui testigo, y uno puede leer el 299 de la Constitución y queda clarísimo, que no querían a las Fuerzas Armadas interviniendo dentro del país. Si esa fue la regla, por eso que no hay estado de emergencia, están las actas por lo demás. El sistema político, donde no se atreven a decir, porque tienen divisiones entre ellos, cuáles son los equilibrios que dicen que hay que restituir. Obviamente va por el lado de darle más facultades a la Cámara de las Regiones o Senado, pero no están de acuerdo. En el Poder Judicial, que es una brutalidad, yo creo que el Poder Judicial es el peor error que tiene la Constitución política. Los sistemas de justicia paralelos son a mi juicio, el problema más severo, junto con el consentimiento indígena del 191, consentimiento indígena en contra del cual estuvo incluso el Partido Comunista. Esa fue un gol de último minuto y rompe por completo el principio de igualdad ante la ley, por ejemplo. Entonces, es correcto lo que dicen de una constitución de revancha,
donde se hizo exactamente lo contrario a lo que se prometió. Se criticó una constitución que se impuso, aquí hubo otra que se impuso, pero de forma descarnada. O sea, nosotros ni siquiera fuimos parte, en general, de las decisiones. Teníamos derecho a voz, pero no a voto. Claro. Y resultó lo que resultó, un texto donde quienes están a su favor quieren o proponen modificaciones en todos los aspectos fundamentales. Así es. Y ahí estamos mal. Claro, esa es parte de la problemática, ¿no es cierto? Cuando uno ve lo que tú dices, que lo que está dentro del corazón de la propuesta hoy día quiere ser modificado porque hay ya cierta autocrítica, no del todo, ¿no es cierto? Pero al menos algunos grupos. Y Raúl, tomando algunas de las cosas que comentabas, porque hiciste un análisis bastante como completo de lo que ocurrió quizás dentro con esto que yo comparto contigo, este desorden y a ratos muchas contradicciones que uno ve dentro de la propuesta, quizás por lo mismo que tú dices, no hubo un acuerdo fundamental, sino que finalmente fueron negociaciones parceladas que terminaron sacando, bueno, un poquitito para acá, un poquitito por allá, ¿no es cierto? Y tú dices, bueno, eso en gran parte estuvo dado por estos grupos finalmente que iban cada uno por sus propios nichos, y ahí hay un riesgo, y uno lo ve que es algo que no solamente está ocurriendo en Chile, sino también lo ve que esto es algo que ocurre a nivel internacional, esta política identitaria de alguna manera que se ha ido instalando. Y yo no sé cómo lo ves tú respecto de cómo podríamos avanzar en esto, de qué manera quizás la propuesta de constitución se hace cargo, tanto quizás uno lo pueda plantear tanto del sistema electoral como de otros ámbitos del propio sistema político, para precisamente evitar esta fragmentación y evitar esta quizás política identitaria donde somos muchos como por una causa distinta, pero no con esta mirada un poco más común. Y qué tanto influye en ese sentido que los partidos políticos hayan equiparado a organizaciones sociales, quizás quitándole o debilitándolos en parte y siendo que son un grupo importante dentro de una democracia representativa con la responsabilidad que implica, etcétera. No sé cómo ves tú ese análisis hacia futuro en el fondo. Malena, todos los especialistas que nos visitaron, yo creo que sin ninguna excepción, y tuvimos buenos especialistas, entre ellos 2 expresidentes de la República, todos destacaron la importancia de los partidos políticos, de tener partidos políticos fuertes. A uno podrán no gustarle los partidos políticos, pero son indispensables para el funcionamiento de la democracia porque le otorgan un cierto orden al funcionamiento de la misma. Piensa tú que en el Congreso hay más de 20 partidos políticos representados. Si tú dejaras que los independientes entraran por su cuenta, totalmente cada uno con su idea, tendríamos 155 en la Cámara, 155 personas que intentan hacer valer sus pretensiones y llegar a acuerdos sería imposible. Bueno, todos, sin excepción, dijeron partidos políticos indispensables. Y dentro de la comisión, sí, no, aquí los partidos políticos tienen que ser considerados y cuánto los dejamos en un 5% como mínimo de representación o qué sé yo. ¿Cuál fue el resultado? Movimientos sociales no daban los votos para lograr los 2/3 dentro del sistema político. Ellos querían que estuvieran incorporados los independientes. Y a su vez, ahí me parece que era el Partido Comunista el más duro en eso, decía, no, momentito, o sea, está bien, nosotros podemos considerar algunas cosas, pero no podemos igualar a los partidos políticos respecto de los independientes. Solución, Ponce Pirato, me lavo las manos, esto lo dejamos simplemente con el titular y la ley será la que pondrá la bajada. Lo que es muy malo, porque estas normas tienen que tener un carácter constitucional, no pueden modificarse a cada rato por el gobierno de turno. Claro. La explicación es esa. La explicación fue nuevamente que un sector que les dio finalmente los votos para formar los 2/3 dijo, pero es que a mí me produce un daño tremendo esto porque no me reconocen como independiente, pero bueno, ya, voto a favor, pero por último, no me peguen más diciendo que los independientes van a estar condenados a alguna pena que les imposibilite la representación popular. Claro. Esa es un poco la historia. Ahora, que le hacen mal a la gobernabilidad de un país, evidente. Sí, es fundamental un sistema de partidos políticos robusto, con todos sus inconvenientes que pueda tener. Yo en la memoria
que hice para titularme de abogado, agarré una ley que es una ley bastante desconocida, que se inició con Jorge Alessandri, continuó con Eduardo Frei y finalmente llegó a Salvador Allende. Todos, sin excepción, ahí tienes los 3 colores políticos, todos, sin excepción, criticaban al Congreso y al desorden que había para poder gobernar, que ellos no podían gobernar. Y no podían gobernar por la dispersión de los partidos políticos. Por eso necesitaban más facultades. En el caso de Alessandri, obviamente, estaba muy en minoría. En el caso de Frei, uno podría decir, un momentito, sabemos que se tiene la mayoría, sí, pero se dividió en varias facciones. Por eso que perdió la mayoría Frei Montalva. Y en el caso de Salvador Allende, nunca tuvo la mayoría. Entonces, la crítica de ellos fue: yo necesito partidos políticos ordenados, necesito también un presidente con atribuciones, pero eso parece que se les olvidó o no lo estudiaron. Muchos convencionales que dejaron a un presidente de la República, a mi juicio, completamente indefenso frente a un Congreso o una Cámara, o el Congreso de las Diputadas y Diputados, que tenga una representación muy fragmentaria. Ahí vamos a estar en una especie de negociación permanente y vamos a tener un resultado parecido al de la Constitución, que si bien es cierto, no es menos cierto, pero aquí, claro, al final casi queda la duda de qué es lo que quieres. Y ahí creo yo que falta quizás una discusión más amplia, porque pareciera que se minimiza esto del sistema político, ¿no es cierto? Y ahí para ahondarlo quizás en el segundo bloque, pero se habla de este Estado social y democrático de derecho importante, con un fuerte listado de derechos sociales que vamos a hacernos cargo, y ese pareciera como, bueno, ahí está la gran argumentación de quienes están por la prueba hoy día, pero sin gobernabilidad un Estado social y democrático de derecho no es posible finalmente, porque, como tú bien dices, no alcanzaríamos los acuerdos para poder llegar a dar efectividad a todos esos derechos que quedan declarados dentro de la propuesta de Constitución. Quizás podemos ahondar un poco más de eso en el segundo bloque, porque lamentablemente ya se nos fue el tiempo, Raúl, y tenemos que ir a una pequeña pausa. Estamos conversando aquí con Raúl Celis, exintendente y exconvencional de la Convención Constituyente. Vamos a una pausa y ya volvemos. Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta Vista de Banco Consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es... Gordo, ¿pagaste la luz? Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes. Señora, aquí está la cuenta. Pide la cuenta más de Banco Consorcio. Una cuenta Vista que te paga un 10.25% de interés anual solo por tener saldo en ella. Pídela 100% online en consorcio.cl. Tasa de interés anual calculada en base a tasa política monetaria del Banco Central más 0.5% al 13/07/2022. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Hola amigos, soy Checho Irane y los quiero invitar al nuevo programa de Agricultura TV. Se llama Agricultura Prime. Cada semana estaremos junto a interesantes invitados analizando y debatiendo la actualidad nacional. Ya lo saben, todos los jueves desde las 21 horas en Agricultura TV. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Si pudiera hablar con mi versión de niño, ¿qué le diría? La verdad, le diría que esté tranquilo, que hay personas que lo van a querer y lo que está viviendo no es su culpa. Soy Isaías Delgado y viví desde los 13 hasta los 20 años de edad en Aldeas Infantiles SOS. Y quiero invitarte a apoyar la colecta virtual. Defendamos la inocencia de los niños. Dona en colectasos.cl. Isaías y muchos niños cuentan contigo. Fajitas, burritos y tacos, al almuerzo, la cena o al rato. Quesadillas, queso, pachovilla, ensaladas más ricas no hay. Con salsa y también guacamole, frijoles y sazonadores. Chiles jalapeños que chillan. Comidas más ricas no hay. Plato de fondo o entrada, wraps con lo de la semana. Comida mexicana, un mundo muchísimo más. Conoce más preparaciones en panchovilla.cl. Prefiere alimentos con menos sello de advertencias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Porque el desafío de un emprendedor también es inspirar a otros. Banco de Chile junto a Desafío Levantemos Chile te invitan al 7º concurso nacional Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir. Inscribe tu pyme o emprendimiento en bancochile.cl hasta el 8 de septiembre de 2022. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 39 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian de la Fuente y te quiero invitar al nuevo programa de Agricultura TV. ¡Vamos que se puede! Un espacio para conversar con interesantes invitados que nos mostrarán su lado más íntimo. Te espero todos los miércoles desde las 21 horas en Agricultura TV. Síguenos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. En Alondra, empresa de aseo industrial, brindamos un servicio personalizado de alta calidad y con estrictos protocolos sanitarios, evitando la rotación de nuestro personal, garantizando un ambiente seguro para usted y sus colaboradores. En Aseo Alondra utilizamos productos aprobados por el ISP, dejando sus oficinas limpias y sanitizadas. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl. En Agricultura estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart y Magdalena Vergara. Seguimos aquí en Donde las papas queman. Estamos conversando con Raúl Celis, ex intendente de la región de Valparaíso, ex convencional también por la misma región y vicepresidente de la mesa del Pleno. Así que con mucha experiencia estamos conversando el análisis en el fondo que hacía Raúl a propósito de cómo fue el proceso, las dificultades que hubo precisamente por la fragmentación que hubo, la falta también de acuerdos, que eso se manifiesta quizás especialmente en el sistema político. Pero te quería llevar también a otros ámbitos. Terminamos hablando un poco a propósito de cómo finalmente una falta de sistema político va a afectar especialmente en la provisión de los derechos sociales y en hacer efectivo esta propuesta de convención, que por lo demás dejaron muchos ámbitos fundamentales a discutirse dentro de la ley. Todos aquellos que finalmente no hubo posibilidad de acuerdo, vamos a tener que hacer toda esta cantidad de reformas legales, por lo cual no es menor que el sistema político no haya quedado bien definido, ¿no es cierto? Pero quería preguntarte también, Raúl, a propósito que tú hiciste el comentario de que el Poder Judicial era quizás de lo más problemático que tú veías. Entonces, ¿dónde ves tú aquellos aspectos quizás que son preocupantes, quizás de cara al futuro, mirando incluso lo que está ocurriendo hoy día con Argentina, que creo que puede ser un buen ejemplo de cómo también empiezan, ¿no es cierto?, a perderse esa división necesaria entre los poderes debido a las críticas entre uno y otro, la politización que puede haber del propio Poder Judicial? El hecho de que se hable, Marena, de sistemas de justicia ya es una brutalidad a mi juicio. Por lo que yo tengo entendido, esto me lo dijo algún representante de escaño reservado, la aspiración que tenían ellos inicialmente era que los problemas vecinales, lo que uno podría decir de policía local de hoy, los resolvieran ellos a través de sus autoridades. Ancestrales, consejos de ancianos, según el pueblo indígena que tú escojas. Pero como fueron adquiriendo poder, porque lograban este tercio, quedamos con dos sistemas, o sea, con una multiplicidad de sistemas judiciales en igualdad de condiciones. Conviven paralelamente todos los sistemas judiciales el nacional, por decirlo de alguna forma, y el de los pueblos indígenas. Y ahí evidentemente te va a quedar la escoba, porque claro, te dicen, no, si esto lo va a resolver la Corte Suprema, pero por favor, ¿cuántas causas llegan a la Corte Suprema? Claro. ¿Cuántas causas? Y enseguida la Corte Suprema se tiene que integrar para estos casos por algunos especialistas indígenas. Entonces, nuevamente, la Corte Suprema no va a tener claridad respecto del derecho a aplicar. Pero vamos viendo, materias penales. ¿Qué pasa en materias penales? ¿Quién resuelve? Resuelve el Lonco, un atentado contra unos chilenos que tienen una vivienda y que se las queman. ¿A quién se le aplica? Al indígena. ¿Y qué pasa con el chileno?
se le aplica el derecho, van a convivir dos sistemas a la misma vez en la discusión. Bueno, nuevamente los partidarios del apruebo, y por eso yo digo, esto no es un problema de derecha o de izquierda, es un poco de sentido común. Ayer un abogado socialista bastante conocido acá en la zona de Valparaíso me decía: Raúl, yo soy socialista, pero voy a votar por el rechazo. Voy a votar por el rechazo porque esta cuestión no tiene pies ni cabeza. Los compañeros de curso mío de la Escuela de Derecho, que tenemos un chat, hay bastante de izquierda, y varios de ellos van a votar también por el rechazo. Yo mismo decía, bueno, pues sí, que aquí hay una cuestión objetiva, esto es como un juicio donde tienes que tomar una decisión. A todos nos gustaría, por decirlo de alguna manera, absolver a la persona, pero es tal la cantidad de dudas que te deja el procedimiento que es mejor partir de nuevo, hacerlo bien. Hay que recordar que esto fue hecho bajo presión, y bajo mucha presión. Las manifestaciones del 19 de octubre, del 18 de octubre, perdón, del año 19, las protestas masivas que tuvieron lugar, un gobierno completamente paralizado, sin tener idea de qué es lo que hacer, y endosando la responsabilidad a los partidos políticos. Entonces, cualquiera sea el camino, a mi juicio, tiene que existir un acuerdo político de los mínimos comunes, y esto yo lo sostengo hace un año, ganar el apruebo, ganar el rechazo, que siente las bases de tener algo con sentido, algo con lógica. Porque si te falla, como bien dices tú, el sistema político, lo demás se cae. Y claro, en materia de sistemas de justicia paralelo, horrible. Y se cita lo penal, pero ¿qué pasa si yo digo, en materia laboral? Claro. Materia laboral, ¿qué pasa si con todo respeto, pero un cahuáscar dice, no, es que la tradición oral dice, porque obviamente esos derechos no hay nada escrito, dice que yo trabajo 20 horas semanales y trabajo en tales horarios porque en los otros tengo que, no sé, rendir culto a Dios o algo por el estilo. ¿Qué pasa en materia tributaria? Y esto no es chiste, porque en materia tributaria uno podría decir, no, sería está loco. No, en materia tributaria, por ejemplo, en Isla de Pascua, en Rapa Nui, no hay pago de impuesto global complementario. Eso lo sé por experiencia propia, yo he boleteado y no hay retención de impuestos. En la medida que tengas la sede ahí. Los permisos de circulación valen 1.500 pesos. No pagas IVA por la compra del pan, por la compra de verdura. O sea, no es tan loco lo que estoy diciendo. Claro. ¿Qué pasa si otros pueblos te dicen, no, un momentito, aquí me vienen a cobrar impuestos? No, nosotros no declaramos impuestos. Entonces no es tan fácil como para decir, nos equivocamos, vamos a incorporar lo penal. Sí, y todo lo demás. Claro. ¿Cuándo se aplica? ¿Cómo se aplica? Entonces, uno puede tener la mejor voluntad del mundo, uno puede estar totalmente de acuerdo en que es necesario cambiar la Constitución, pero cuando el producto viene con esta cantidad de pifia, tú no lo puedes arreglar. Es mejor decir, gracias por el esfuerzo, muchachos, pero vamos a partir de nuevo. Claro, efectivamente. O sea, el ir parchando, finalmente podemos terminar en algo peor. Y por lo otro también, de que no hay una garantía de que luego este texto podamos efectivamente mejorarlo, porque podemos insertarnos nuevamente en una discusión similar, porque la base por la cual partimos ya también es bastante compleja, en ese sentido, por lo mismo que tú comentabas en el primer bloque. Y Raúl, mira, yo comentaba, Marina, muy corto. Por favor. Hace años, a mí me encanta armar figuras jurídicas, me encanta. Lo que más me gusta en la profesión es eso, crear figuras raras de repente. De hecho, las tarjetas de crédito de las tiendas comerciales nosotros hicimos la segunda en Chile, casi sin ninguna información. Existía en ese momento solo una de Falabella, y nosotros creamos otra para la zona, pero un poco al olfato, y teníamos 20 y tantos años. Lo hicimos con otro abogado, por eso digo teníamos. Bueno. En una oportunidad yo creé una figura tributaria que era interesante y se las tuve que presentar a los clientes. Entonces, que eran ya clientes antiguos. Entonces les dije, mira, aquí tenemos esto otro. Y les dije, piensen en un hotel. Tenemos la piscina, los saunas, los camarines, oye, está pero sensacional, pero ¿saben qué? Me equivoqué. No hay puerta de entrada. No sirve. Yo mismo les dije porque me había dado cuenta poco antes de la reunión. Este hotel hay que hacerlo de nuevo
porque al no tener puerta de entrada no tiene sentido todo el resto de la figura. Entonces va a haber que pensar en una figura distinta, juntemos una semana más, ¿no? y yo les propongo algo distinto, algo diverso. Yo creo que un poco ese es el problema. Claro. Tú hay cosas que no puedes arreglar, el daño ya está hecho, y hay un pecado original también, que es la falta de los mínimos comunes. Yo creo que en esta, cualquiera sea, o sea, si llega a ganar el rechazo, yo creo que el punto de partida es: oye, mira, estamos de acuerdo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los 10 mandamientos, y en lo demás podremos discutirlo, formar mayorías, pero en lo esencial, yo creo que además en Chile existe amplio acuerdo. Que los grupos radicales no representan más allá de un 20 o un 25%. Así es. Ese es parte del problema, finalmente, que lo que tú decías en un inicio, finalmente fue un grupo reducido que no necesariamente da cuenta de, claro, la visión país política, porque se decía que la convención era, por primera vez, representaba muy bien a Chile, pero claro, podría haberlo representado quizás socioeconómicamente, pero no políticamente, y eso es parte del problema también, porque claramente no había un reflejo de cómo nos configuramos políticamente como país. Y las causas de nicho. Las causas de nicho. No habían causas nacionales. Exactamente. Era mi propia pretensión respecto de las aguas, por ejemplo. Así es, sí. Oye, Raúl, yo quería preguntarte por algo que yo sé que quizá uno siempre se centra, ¿no es cierto?, en la materia de temas penales, pero siento que a rato es lo que las personas mejor entienden muchas veces cuando a mí me ha tocado conversar, y es muy gráfico cuando uno dice, bueno, uno puede llegar a tener penas distintas. A propósito de toda la discusión debido a la detención de Héctor Yaitul, es un muy buen ejemplo de cómo podría llegar a aplicar la Constitución en estos casos, ¿no es cierto? Y ahí Fernando Atria y varios convencionales han dicho no, en ningún caso se va a aplicar en materias penales, y eso está más que claro, porque rige el principio de legalidad. Yo no sé si podrías explicarnos un poco cuál es la discusión en ese sentido, cómo lo ves tú, si efectivamente rige o no, porque muchos otros dicen no rige. De hecho, hubo un par de convencionales, si no me equivoco, un convencional Jiménez, pues los changos dijo claramente, bueno, aquí vamos a tener que reformular este principio, porque dado que el derecho indígena es constitucionario y es oral, no nos rige ese principio de legalidad. Entonces, no sé cómo lo ves tú, quizás una discusión muy técnica, pero finalmente ahí están también como los detalles, y dicen que el diablo también está en los detalles. Claro, y aquí los detalles son numerosos porque no estaban de acuerdo en lo esencial, entonces las interpretaciones son masivas. Luis Jiménez tiene razón, es lo que yo recién expliqué a propósito de cómo ellos aspiraban a algo y obtuvieron mucho más de lo que esperaban. Aspiraban los pueblos indígenas a una justicia vecinal y terminaron obteniéndolo todo. La explicación de Fernando Atria, de otros convencionales, yo no sé en qué la basan, porque aquí está claro que coexisten sistemas de justicia paralelos en un mismo nivel de igualdad. ¿Por qué baja el principio de legalidad? Pero si además está, si fuera por eso, el consentimiento indígena, donde tienes que contar con la aprobación, no con la consulta, con la aprobación en todos aquellos derechos que les puedan afectar. Entonces dicen, no, si eso es para materias locales. Yo digo, bueno, desde luego, ese es otro aspecto que ellos quieren cambiar, pero si fuera para materias locales, a ellos siempre les pregunto, entonces el Consejo Municipal no va a tomar ninguna decisión mientras los pueblos indígenas no den su consentimiento. O sea, la Asamblea Regional, el actual Consejo Regional, no puede tomar decisiones sin el consentimiento previo. ¿Y para qué son los representantes indígenas, por ejemplo, en el Consejo Municipal o en la Asamblea Regional? El asunto está mal estructurado. Claro. Y obviamente tú vas a poder tener 10 interpretaciones distintas, de las cuales la de Fernando Atria me refiero, no es la correcta. Luis Jiménez en eso está diciendo la verdad, porque lo que estableciste fue que convivían los distintos principios de justicia. ¿Y por qué? Porque necesitaban los votos. Si en el fondo esta cuestión es súper cruda. Tú necesitabas los votos, y para sacar los votos necesitabas formar mayoría, y para formar mayorías había que dar y entregar, y después te diste cuenta de lo que pasó y tratas de arreglarlo mediante interpretaciones. En ese caso habría sido mejor la técnica de dejar derechamente
la ley determinará aquellos casos en que será aplicable la justicia de los pueblos indígenas cuando intervenga alguno de sus... Pero no quedó así. Y rechazaron los límites, por lo demás. Absolutamente. Que se quisieron incorporar en algún minuto. Esa es otra cosa. Se rechazaron los límites que se propusieron, así como se propuso a propósito de los derechos sociales en la vivienda. Yo decía, pero pongamos preferentemente que va a ser propia. No. O sea, muchas de las cosas que hoy día dicen, no, si no hay problema, pero como que no hay problema, si esto se votó, esto lo discutimos, los ahorros previsionales fueron discutidos también, se propusieron 1 y 1000 veces, se le dijo cuidado, no. Pero a lo que voy, no es que se nos hayan pasado muchas cosas o hayamos sido poco rigurosos, lo que pasa es que perdimos todas esas elecciones. Claro. Que es lo más problemático quizás dentro. Con lo que tú decías, Raúl, y a propósito de estas contradicciones que veíamos dentro del primer bloque también, de que dado que no hubo los acuerdos, hubieron muchas cosas raras dentro de la propuesta, bueno, precisamente lo que tú nombrabas recién, ¿no es cierto? Esto de que hay muchos elementos incorporados, mecanismos de democracia directa con los pueblos indígenas, como la consulta indígena, y al mismo tiempo todos estos escaños reservados. Entonces, claramente no hay una complementariedad y no hubo el zanjar cuál es la manera que nosotros queremos, cuál es el tipo de democracia al cual queremos avanzar. Y eso es bastante problemático. Hay bastantes estudios que demuestran, bueno, esto debe ser complementario, nosotros los mecanismos directos con esta democracia representativa, pero acá estamos adoptando modelos, en el fondo, mecanismos de 2 modelos de forma paralela, y cómo va a convivir eso todavía lo tenemos un poco incierto. Oye, Raúl, lamentablemente estamos nuevamente llegando al final del bloque. Tengo que dar un pequeño aviso que estoy aquí buscando, pero para seguir conversando luego ya con las distintas temáticas. Pero antes de ir a una pausa, aquí el aviso, que ¿sabías que Banco Consorcio presenta su cuenta más? Una cuenta vista que te permite ganar intereses solo por tener saldo en ella. Además, tiene las ventajas de una tarjeta de débito para manejar tu plata. Eso es más. Conoce y solicita tu cuenta más en consorcio.cl. Vamos a una pausa, estamos conversando aquí con Raúl Celis y ya volvemos. Hola, soy Cris Portugal y te invito a nuestro nuevo programa Ciudadano Político. Analizaremos la contingencia política junto a nuestros invitados para que tú, ciudadano, estés más informado. Te espero todos los miércoles a las 22 horas por Agricultura TV, YouTube y nuestras redes sociales. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Hablemos de tu futuro con AFP Habitat. ¿Cómo elegir el multifondo adecuado? Hoy, un 37% de los afiliados están en un multifondo que no le corresponde, de acuerdo a su edad, lo que afectará directamente en sus futuras pensiones. En la elección del multifondo se deben tener en cuenta 2 factores: la edad y la tolerancia al riesgo. En el caso de que no elijas un multifondo, por ley, la AFP te irá traspasando gradualmente a uno acorde a tu edad. Conoce más en hablemosdetufuturo.cl, una iniciativa de AFP Habitat. Fajitas, burritos y tacos, al almuerzo, la cena o al rato. Quesadillas, queso, pachovilla, ensaladas más ricas no hay. Con salsa y también guacamole, frijoles y sazonadores. Chiles jalapeños que chillan, la vida más rica no hay. Plato de fondo o entrada, raps con lo de la semana. Comida mexicana, muchísimo más. Conoce más preparaciones en panchovilla.cl. Prefiere alimentos con menos sello de advertencias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Hoy somos mucho más que un banco, porque estamos siempre para ti. Sí, porque obtuvimos el primer lugar en el sector Grandes Bancos del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes ProCalidad 2022 y fuimos elegidos el mejor banco digital para Global Finance. BCI, hoy puede ser diferente. Estos tiempos desafiantes los pasamos juntos. Por eso en Líder protegemos los precios de una canasta básica, con productos importantes para los hogares en Chile, como aceite, pan, carne, detergente. Estos precios no se tocan, y si lo hacemos es solo para bajarlos. Nuestro compromiso está más vigente que nunca. Compruébalo. Líder, precios bajos siempre. Válido en Líder desde el 2 de junio al 28 de septiembre del 2022. Ambas fechas inclusive. Detalles de la campaña en líder.cl/información legal. Un tema importante para nosotros es la seguridad alimentaria. Pero mi seguridad alimentaria principal es seguir alimentando a mi familia, como para todos los trabajadores.
sigamos hablando de lo mismo con los pies en la tierra, como corresponde y con tranquilidad. Chile necesita cambios con los pies en la tierra. Conoce nuestra visión en www.sna.cl. SNA, el futuro se cultiva. En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl. En Conectados en Agricultura celebramos un aniversario más. 20 años acompañándote con Conectados en Agricultura. 20 años informando del acontecer nacional. 20 años promoviendo la libertad de expresión y el pluralismo. 20 años de constante defensa a la libertad. 20 años en los primeros lugares de la sintonía, gracias a ustedes. Conectados en Agricultura, con la conducción de Checho Irane, de lunes a viernes de 11 a 13 horas. El programa de opinión más escuchado, primera sintonía en todo el país. Te invitamos a seguir siendo parte de estos exitosos primeros 20 años de Conectados en Agricultura, a través de nuestras frecuencias en todo Chile, en agricultura.cl, en redes sociales y también en la app de Radio Agricultura. Este plebiscito constitucional, votar es obligatorio. No olvides que en cada elección hay miles de personas que permiten que tengamos resultados rápidos y seguros, como los vocales de mesa, que permiten sufragar, realizan los escrutinios y completan las actas. Por otro lado, están los apoderados, que son los encargados del control ciudadano y de realizar las denuncias ante cualquier irregularidad. También está el personal de CERVEL, que se encarga de ingresar las actas de escrutinio a la red de transmisión de datos. Después, están los colegios escrutadores, que suman los votos de las actas. Y por último, el Tribunal Calificador de Elecciones, que determina los resultados definitivos. Infórmate más en cervel.cl o llamando al 600-6000-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. En Agricultura estamos presentando Donde las papas queman, con Tomás Recart y Magdalena Vergara. Seguimos aquí en Donde las papas queman, conversando con Raúl Celis, ex intendente de la región de Valparaíso, ex convencional por la misma región y vicepresidente de la mesa también en el Pleno. Así que estamos conversando ya a pocos días de la elección de cómo fue el proceso, cuáles son algunos de los aspectos que todavía quedan más complicados, y quizás como a modo de resumen de todo lo que hemos venido conversando, Raúl, que un poco lo puede ver de todo lo que has dicho, que es precisamente este desorden que tiene la propuesta, estas contradicciones que muchas veces no terminaron por zanjar un único modelo y que nos van a generar posiblemente un desorden relevante a futuro. Porque, bueno, entre que no dan seguridad, van a hacer las leyes lo que van a tener que resolver, pero además no sabemos cómo van a convivir o a conversar las distintas propuestas o articulados que se plantean. Y aquí quería entrar a un tema totalmente distinto que yo al menos lo he abordado bastante poco, la verdad, Raúl, así que ahí para ver cómo lo ves tú. Y a propósito de tu experiencia como intendente, ¿no es cierto?, que es a propósito del Estado regional. Con el Estado regional se plantea una división organizacional del país, administrativa, que no es menor, cambia profundamente a través de estas regiones autónomas, comunas autónomas, cada uno con autonomías políticas, administrativas, financieras. ¿Cómo ves tú ese trabajo que se puede ir dando, esa necesaria conversación entre uno y otro, tanto desde el punto de vista como organización por parte del Estado, de el mantener la unidad del Estado, que es lo que plantea la propuesta, pero que a ratos uno dice, ¿será posible eso o no? Preguntas como, ¿qué es lo que va a regir? ¿Lo que diga el gobernador, por ejemplo? ¿Lo que diga el lonco de alguna, o el jefe de autoridad de alguna autonomía territorial indígena, el propio alcalde? Bueno, esas son las preguntas que pareciera que no quedan muy resueltas en la propuesta. No sé cómo lo ves tú, cuáles son las dificultades también que ves dentro de cómo queda esta administración territorial. Creo que el gran problema que tiene todo lo relacionado con descentralización, respecto de una materia en la que existía bastante consenso, tanto la gente del apruebo como algunos del rechazo, tuvimos una relación fuerte con la Fundación Chile Descentralizado Centralizado y compartíamos numerosos principios y pensábamos que iba a ser una materia
poco controvertida. Bueno, de hecho fue una de las pocas donde nosotros sí pudimos formar parte de las conversaciones. Nuestros asesores se juntaron con los del Frente Amplio, con los del Partido Socialista, con independientes no neutrales. Ahí tuvieron un buen papel Amaya Alves, Tami Pustilnik y Jennifer Mella, cada una por los sectores que acabo de mencionar. Entonces debió haber sido una materia donde no debiese haber existido tanta discusión, porque para que quienes nos están escuchando tengan una noción, Valparaíso, que hoy día es la segunda región de Chile, de la cual yo fui intendente, decide respecto de sus recursos alrededor de un 7%. 7% de los recursos se deciden en la región. Cuando lo normal dentro de los países de la OCDE es un 25%, un 30%. Básicamente, de lo que se trataba en materia de descentralización eran de aspectos simples, de principios sencillos, de cumplir ciertas condiciones, que es autonomía política, que se refiere a la elección de los gobernadores, de los representantes, autonomía administrativa, que dice relación con la entrega, el otorgamiento de facultades. Acabo de decir que el gobierno regional tiene poco que decir en cuanto a las inversiones que se hacen en la región. Autonomía financiera es la tercera, que le entreguen recursos a las regiones y que no estén del todo condicionados a proyectos que compiten a nivel nacional. Una cuarta es la capacidad de dotar de mayor capacidad a los funcionarios para que puedan presentar buenos proyectos, los funcionarios de las distintas regiones, que es una crítica permanente que se hace. Y el quinto elemento que se ha detectado es la participación ciudadana. Esos son como los 5 elementos. En general, esos 5 elementos están dentro de la propuesta, pero creo yo que la desfigura mucho las autonomías territoriales indígenas. O sea, nuevamente entramos a esto de la negociación, al que para tener los 2/3 tengo que dejar satisfechos a algunas personas, y en este caso a las autonomías territoriales indígenas. Autonomías territoriales que tienen una capacidad enorme, o sea, un poder enorme. Si uno va al texto constitucional respecto de las autonomías territoriales indígenas, para su establecimiento se deben considerar aspectos tales como antecedentes históricos, una cosa vaga, geográficos, ¿qué lo determina? Un monte, un río, ¿no? Culturales, ecosistemas. Yo creo que el hecho de haber instalado estas autonomías territoriales indígenas en el artículo 234, si la memoria no me falla, echa por tierra los buenos intentos que pueden haber existido en la Comisión de Descentralización. Nosotros hemos visto lo que se ha hecho en el sur hace poco por algunos dirigentes de pueblos mapuches, del Biobío al sur nuestro, u otros que han dicho, momentito, las costas, desde Copiapó hasta Valparaíso, son nuestras, por los dieguitas me parece que dijeron eso. Mira, ¿qué es lo que dice la propuesta? La autonomía territorial indígena es la entidad territorial dotada de personalidad jurídica, derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con otras entidades territoriales. La ley, mediante un procedimiento de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno eficiente. Dicho procedimiento debe iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas. La ley deberá establecer, que aquí es donde está lo más grave, en el 235, deberá establecer las competencias exclusivas de las autonomías territoriales indígenas y las compartidas. Las autonomías territoriales indígenas deberán tener las competencias y el financiamiento necesario para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos y naciones indígenas. ¿Qué diablo significa
que tengan las competencias necesarias para el adecuado ejercicio de la libre determinación de los pueblos y naciones indígenas. Yo podría decir todo. Claro. Todo. Y ahí el Estado se lo tiene que proveer. El Estado tiene una obligación, tiene que estimular. De modo que todo estos buenos intentos, que tienen algunas pifias a mi juicio en materia de descentralización, yo me habría concentrado a todo esto en las autonomías locales, en los municipios, más que en la región, por experiencia propia. Pero esta autonomía territorial indígena nuevamente está mal definida, es de una vaguedad, de una generalidad tremenda, y con declaraciones, o sea, como hemos visto en los hechos, evidentemente se rompe el principio del Estado unitario. Cuando dice es un territorio único e indivisible, eso es letra muerta si es que tú aplicas las autonomías territoriales indígenas. Y también es contradictorio, de modo que la propuesta, lamentablemente, independientemente de las buenas intenciones que puede haber tenido, a mi juicio, este elemento las perjudica enormemente. Hay otras cosas, las empresas públicas, si van a actuar o no en igualdad de condiciones con la empresa privada, las municipales me refiero, y las regionales. También no podría, competitiva. Claro, pero para mi gusto, lo más serio, las autonomías territoriales indígenas. Lo otro, tal vez yo no habría cambiado de nombre a las cosas, este afán de refundar todo, ¿por qué la utilización de esos nombres? Pero era para darse el gusto de decir, estamos creando un nuevo país, estamos transformando Chile en un nuevo producto cuyo sistema político es único en el mundo. De todas maneras. Yo siempre yo he dicho, a propósito, manera que del sistema político, sistema presidencial con un bicameralismo asimétrico, único en el mundo, que en mi opinión lo más probable es que no es que el mundo esté equivocado en todas sus propuestas, sino que seamos nosotros, con nuestro producto único, los que estamos equivocados. Así es. Bueno, habría que mirar entonces por qué está todo equivocado menos nosotros, si no sería claro. Y ahí no deja de ser menor. Oye, Raúl, yo te agradezco muchísimo tu participación aquí en Donde las Papas Queman. Lamentablemente ya estamos llegando al fin, pero lo que es cierto es un poco, y me quedo con esto, ¿no es cierto?, que creo que fue un poco lo que expresaste de forma súper clara. Estas continuas contradicciones entre uno y otro, yo creo que lo último que decías también, este cambio de nombre de prácticamente todas las instituciones, quizás menos la de gobernador o la de presidente, sí son significativas, porque precisamente dan cuenta de este afán quizás medio refundacional en varias materias. Tú decías, no era simplemente por una decisión sino también cómo quedó configurado quizás debido al sistema electoral, y creo que eso es interesante para poner ojo y ver, bueno, cómo entonces vamos a seguir agudizando quizás estas problemáticas que vimos en la convención, luego en un congreso ya hecho y derecho de aprobarse esto. Ayer vi una cuña muy buena que me gustó, que era, bueno, Chile no esperaba algo refundacional, sino que Chile es reformista. Y yo creo que con eso quizás tengamos que quedarnos. Bueno, muchas gracias, Raúl Celis, ex intendente de la región de Valparaíso, ex convencional también y vicepresidente de la mesa de la convención. Así que estaremos hablando, Raúl, y los dejamos a todos invitados a un nuevo programa de Donde las Papas Queman, como siempre, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Que estén muy bien. Muchas gracias, Manena, por invitarme a Donde las Papas Queman. Chao, chao. Muchas gracias a ti, que estén bien. Nos vemos. En Agricultura fue Donde las Papas Queman, con Tomás Recart y Magdalena Vergara. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Producción Doris Mora.